La madrugada del 2 de mayo de 2026, miles de personas llegaron a los aeropuertos de todo Estados Unidos y encontraron algo que nunca habían visto antes. Los mostradores de Spirit Airlines estaban cerrados. No había agentes. No había pantallas con información de vuelos. No había nadie. Solo un cartel impreso pegado con cinta adhesiva que decía que todos los vuelos habían sido cancelados de forma permanente. En cuestión de horas, cerca de 17,000 empleados perdieron su trabajo, miles de pasajeros quedaron varados, y una flota entera de aviones amarillos quedó inmovilizada en distintos aeropuertos del país, sin destino, sin tripulación, sin futuro. Spirit Airlines había dejado de existir. Pero lo más desconcertante no era que hubiera cerrado. Lo más desconcertante era que, apenas 10 años antes, Spirit era considerada una de las aerolíneas más eficientes y rentables de toda la industria estadounidense. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cómo una aerolínea que dominaba el mercado terminó desapareciendo? Y sobre todo, ¿por qué una oferta de $3,800 millones que parecía salvar a Spirit terminó convirtiéndose en el principio de su fin? En los próximos minutos vas a entender cómo una aerolínea que durante años obligó a todo el mercado a bajar sus precios terminó colapsando por una combinación de decisiones propias, golpes externos y una ironía regulatoria que muy poca gente conoce. Y al final, vas a entender por qué su desaparición podría afectar directamente al precio de tu próximo vuelo. Lo increíble es que Spirit no quebró porque la gente dejara de volar con ella. De hecho, durante años ocurrió exactamente lo contrario. Para entender por qué, hay que retroceder hasta 2006. Entonces llegó un nuevo director ejecutivo llamado Ben Baldanza y tomó una decisión que cambiaría por completo el futuro de la compañía. Convirtió a Spirit en la primera gran aerolínea de ultra bajo costo de Estados Unidos. La idea era simple y brutal al mismo tiempo. El boleto solo cubría el asiento. Nada más. Equipaje de mano, maletas, selección de asiento, bebidas, snacks, todo se cobraba por separado. Si querías algo adicional, lo pagabas. Si no querías pagarlo, ibas con lo mínimo. Mucha gente se burló. Los medios la llamaron la peor aerolínea de América. Las redes sociales la convirtieron en sinónimo de incomodidad y sorpresas desagradables. Pero los aviones volaban llenos, porque había un detalle que nadie podía ignorar. Spirit vendía boletos que a veces costaban 50, 80, incluso $100 menos que cualquier competidor en la misma ruta. Y eso cambia todo. Dentro de la industria pronto comenzó a hablarse de algo llamado el efecto Spirit. Cada vez que la aerolínea amarilla anunciaba su entrada en una nueva ruta, los precios de las demás aerolíneas caían de forma inmediata. Delta, American y United no podían permitirse perder pasajeros simplemente porque Spirit aparecía ofreciendo el mismo trayecto por mucho menos. Spirit no vendía boletos baratos por generosidad. Realmente podía permitirse vender los más baratos que casi cualquier otra aerolínea. ¿Cómo lo lograba? Spirit había construido una máquina obsesionada con reducir costes. Operaba prácticamente el mismo tipo de avión en toda su flota. Metía más pasajeros por vuelo que la mayoría de sus competidores y mantenía sus aeronaves en el aire durante más horas al día. El resultado era brutal. Spirit podía vender billetes mucho más baratos que cualquier otra aerolínea y aún así seguir ganando dinero. Durante años, aquella fórmula pareció imbatible, pero las grandes aerolíneas estaban observando y empezaron a responder. Delta, American y United lanzaron lo que llamaron tarifas de economía básica, boletos inicialmente muy económicos, diseñados para aparecer en los mismos motores de búsqueda que Spirit y competir directamente en precio. Y aquí ocurrió algo que cambió completamente el panorama. Cuando un pasajero buscaba un vuelo en plataformas como Google Flights o Expedia y veía que Delta ofrecía un precio apenas $10 o $15 más caro que Spirit, la decisión ya no era tan obvia, porque esos dólares adicionales te daban una marca más reconocida, acceso a programas de millas, mejores soluciones ante cancelaciones y al menos un nivel mínimo de servicio a bordo.
La propuesta de Spirit dejó de sentirse única. Su mayor ventaja competitiva comenzó a erosionarse lentamente. Pero el modelo todavía funcionaba. La aerolínea todavía tenía espacio para competir. Y aunque todavía nadie lo sabía, algo estaba ocurriendo en el segundo plano que terminaría cambiando por completo el futuro de Spirit. En 2020, la pandemia paralizó la industria aérea mundial. Y para Spirit, el impacto fue especialmente delicado por una razón específica. Su negocio dependía casi por completo de viajeros vacacionales. Turistas que buscaban vuelos baratos a Florida, Las Vegas, Cancún, el Caribe. Personas que podían simplemente decidir no viajar si había incertidumbre económica o sanitaria. Eso la hacía enormemente vulnerable. Comparada con aerolíneas como Delta o United, que dependían también de viajeros corporativos, de ingresos por carga aérea y de lucrativos acuerdos con tarjetas de crédito vinculadas a sus programas de fidelidad. Spirit no tenía ninguna de esas protecciones. Cuando el verano de 2021 llegó y la demanda de viajes explotó, parecía que Spirit iba a recuperarse. Los aviones volvieron a llenarse. Los destinos turísticos registraron reservas récord. Era exactamente el escenario para el que Spirit había sido diseñada. Pero detrás de esa aparente recuperación, las finanzas seguían deteriorándose, porque el mundo al que Spirit regresaba era completamente distinto al que había dejado. Spirit seguía teniendo opciones, pero ya no muchas, y pronto aparecería una oferta que cambiaría completamente el rumbo de la historia. El precio del combustible había subido, los salarios de pilotos y tripulaciones habían aumentado, los fabricantes acumulaban retrasos en la entrega de aviones nuevos, y la escasez de pilotos estaba golpeando a toda la industria. Para una aerolínea que vendía los boletos más baratos del mercado, subir precios de forma agresiva no era una opción real. Sus clientes eran extremadamente sensibles al precio. Si Spirit subía tarifas, muchos simplemente elegían otra opción. Era una trampa perfecta. Y entonces apareció otro problema que casi nadie vio venir. Los motores Pratt y Whitney que equipaban los Airbus A320neo, los aviones más modernos de Spirit, comenzaron a presentar fallos graves relacionados con contaminación en materiales metálicos durante el proceso de fabricación. Las autoridades exigieron inspecciones masivas. El resultado fue que en los peores momentos de la crisis, cerca de 40 aviones de Spirit quedaron inmovilizados en tierra. 40 aviones sin volar, con costos fijos intactos, sin generar ni $1 de ingresos. Para una aerolínea cuyo modelo entero dependía de tener sus aviones en el aire el máximo tiempo posible, eso era devastador. Y fue entonces cuando la compañía empezó a quedarse sin movimientos posibles. Y fue justo en ese momento de máxima debilidad cuando apareció una propuesta de miles de millones de dólares. En 2022, la dirección de Spirit intentó encontrar una salida. Negoció una fusión con Frontier Airlines, otra aerolínea de ultra bajo costo, con una flota similar y clientes parecidos. Sobre el papel tenía sentido. Juntas podrían crear una aerolínea más grande, más eficiente y más capaz de competir con las grandes. Entonces ocurrió algo inesperado. Era probablemente la última oportunidad real de cambiar el rumbo. JetBlue apareció con una oferta de $3.800 millones. Era mucho más dinero del que Frontier estaba ofreciendo. Para los accionistas parecía una decisión obvia, pero había un problema. Muchos dentro de Spirit creían que aquella operación jamás sería aprobada. El problema era que JetBlue no quería preservar el modelo de Spirit, no quería mantener los boletos baratos ni continuar con la filosofía de ultra bajo costo. Lo que realmente buscaba eran los aviones, los pilotos certificados y los espacios en aeropuertos estratégicos. Los propios ejecutivos de Spirit advirtieron públicamente que esa fusión probablemente nunca recibiría aprobación del gobierno. Y tenían razón. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para bloquear la operación. El argumento era claro. Si Spirit desaparecía como aerolínea independiente, también desaparecería el efecto Spirit, y eso perjudicaría a millones de consumidores que dependían de sus tarifas bajas para poder volar.
En enero de 2024, un juez federal falló a favor de los reguladores y canceló la fusión. El gobierno había impedido que Spirit desapareciera, pero todavía no sabía que acababa de dejarla sola. Y aquí aparece la mayor ironía de toda esta historia. La decisión que buscaba proteger los boletos baratos para los consumidores terminó generando exactamente el resultado contrario. Al impedir que Spirit fuera absorbida por una aerolínea con mayor capacidad financiera, el gobierno dejó a la compañía sola frente a una crisis que ya no podía enfrentar por sus propios medios. Spirit intentó reorganizarse bajo el capítulo 11 de bancarrota en noviembre de 2024. Redujo su flota, renegoció contratos, intentó modificar su modelo comercial lanzando tarifas con servicios incluidos para atraer a un tipo de pasajero diferente. Pero eso confundió completamente a su mercado. Sus clientes tradicionales, los que buscaban únicamente el precio más bajo posible, comenzaron a alejarse porque Spirit ya no parecía tan barata. Y los viajeros con mayor poder adquisitivo tampoco llegaron, porque seguían prefiriendo aerolíneas con programas de fidelidad y mejores beneficios. Spirit había destruido su propia identidad intentando sobrevivir. El golpe final llegó a comienzos de 2026, cuando las tensiones geopolíticas en Oriente Medio provocaron un fuerte aumento en los precios internacionales del combustible. Para cualquier aerolínea, eso es un problema serio. Para Spirit, que ya operaba al límite absoluto de sus capacidades financieras, fue insostenible. La compañía intentó conseguir financiamiento de emergencia. Exploró posibles apoyos gubernamentales. Mantuvo conversaciones que nunca llegaron a ningún acuerdo concreto. Y el 2 de mayo de 2026, sin más opciones disponibles, Spirit Airlines simplemente dejó de volar. 34 años de operaciones. Una flota de casi 200 aviones. 17,000 empleados. Una aerolínea que durante años obligó a todo el mercado estadounidense a competir en precio. Lo más increíble es que Spirit no desapareció porque nadie quisiera volar con ella. Tampoco porque sus billetes fueran demasiado baratos. Desapareció porque apostó su futuro a una única decisión. Y cuando descubrió que se había equivocado, ya era demasiado tarde. Las consecuencias ya se están sintiendo. Los aviones de Spirit están siendo reasignados a otros operadores. Las rutas más rentables están siendo absorbidas por competidores. Pero las rutas pequeñas, las que conectaban ciudades medianas con destinos turísticos a precios accesibles, simplemente están desapareciendo. Y el efecto que todos los reguladores querían proteger, ese efecto Spirit que mantenía los precios bajos en toda la industria, ya no existe. La historia de Spirit no es solo la historia de una aerolínea que cerró. Es la historia de un modelo que funcionó durante décadas. Sobrevivió competidores más grandes, resistió crisis de mercado, y al final fue derribado por una combinación de errores propios, decisiones regulatorias con consecuencias no previstas y golpes externos que llegaron todos al mismo tiempo. La pregunta que queda abierta es si Spirit fue un caso aislado, o si es apenas la primera señal de algo mayor que se acerca en la industria aérea. Si el mundo de la aviación te genera curiosidad, te dejo otro video en pantalla para que sigas descubriendo más.